porque pues tú nos pones la agenda, Señor, tú eres el que nos va dirigiendo como tu cuerpo, y sabemos y confiamos que en este pasaje hay muchas cosas que quieres decirnos a tu iglesia, Señor, a las mamás, pero también a todos nosotros, Señor, que somos tus hijos y tu familia. Así que te pedimos que nos guíes en tu palabra, y te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer el capítulo 2, verso número 1, dice así: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Bueno, vamos a entrar en el contexto de este pasaje. Pero resulta que en el capítulo 1 vimos cómo el pueblo israelita había sido hecho esclavo. Ellos primero habían llegado a través de José a Egipto, pero murió José, murió toda esa generación de José, y se levantó un rey que no conocía a Dios, ¿recuerdas? Entonces, resulta que este rey oprimía al pueblo de Israel. Y llegamos al final del capítulo 1, donde llegó al extremo de él mismo buscar matar a los bebés que nacían para que el pueblo de Israel no se multiplicara. Pero como las parteras temieron a Dios y no tuvieron temor de lo que el rey les decía, no mataron a los bebés. Entonces el mismo rey incitó a todo el pueblo, ya no solamente a las parteras, sino al pueblo entero, a buscar y matar a los bebés. Entonces aquí comienza la historia de un niño que está naciendo. Dice aquí que un varón de la familia de Leví tomó a una mujer y tuvieron un precioso y hermoso bebé. ¿Ok? Ahora, por Éxodo capítulo número 6, es el mismo libro, en el versículo número 20, si quieres ahí adelantarle a tu Biblia, dice lo siguiente: y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y en el verso 26 también dice: este es aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales Jehová dijo, sacaré a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. También más adelante, en Números 26, versos 59, Números 26, 59 dice: la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví de Egipto. Esta dio a luz de Amram a Aarón y a Moisés y a María, su hermana. Bueno, ¿por qué estamos viendo esto? Porque este es el relato del capítulo 2 de Éxodo. Este hombre levita de la tribu de Leví, que es uno de los hijos de Jacob, ¿no? Este hombre, de su descendencia provino esta mujer llamada Jocabed y este hombre llamado Amram. Son 2 miembros de la familia de Leví. Ahora, esto es muy interesante porque más adelante vamos a leer el relato de Moisés y de Aarón, y son levitas. Y Aarón, al ser levita, le va a corresponder el sacerdocio por pertenecer a esta familia de los levitas. ¿Ah? Pero Moisés era levita, eso se me hace muy interesante. Bueno, pero el punto está en que son de la familia de Jacob, de Leví, específicamente hablando. Y se casan, ¿no? Se casan, eran del pueblo de Dios, entonces se casan, y ahí están sus nombres, Amram y Jocabed, ¿no? Entonces, ahí están los nombres de los papás. Y también nombra, por cierto, en esos pasajes que leímos en Números, que también tuvieron tuvieron a Moisés, a Aarón, pero también a María, que también es conocida como Miriam, que es la hermana de Moisés y de Aarón, ¿ok? Más adelante en la historia. Bueno, entonces dice aquí en el verso 2, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso le tuvo escondido. Ahora, no es que le estuviera escondiendo, porque ya sabes que en los 3 primeros meses, cuando un bebé nace, son como esos meses como que de mucho cuidado, pero no lo está haciendo por esa razón, sino la razón por la que lo hace es porque están siendo perseguidos para matarlos. Entonces lo tiene que esconder porque el pueblo entero está persiguiendo a los niños para matarlos. Imagínate qué cosa tan terrible, ¿no? Todo un pueblo para matar a los niños pensando que hacían bien. Entonces, ¿en qué momento sucede todo esto? En el momento de persecución, difícil, de peligro. Ahí está sucediendo que nace este bebé. En Hechos 7, verso 17, dice lo siguiente: pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa,
que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés. Digamos así, a lo que voy es, fue una maternidad en tiempos difíciles. Fue una maternidad en tiempos de dificultad, de angustia, de persecución, de peligro. No fue una maternidad sencilla. Este tiempo era muy complicado y peligroso. Por si pensaba uno que el COVID era algo peligroso para tener un hijo, pues está más peligroso todavía, ¿no? Y en Hechos 7:20 añade algo acerca de este niño. Dice, y fue agradable a Dios. Hechos 7:20 dice eso, fue agradable a Dios. Y fue criado 3 meses en casa de su padre. Aquí en Éxodo dice que fue escondido durante 3 meses. Pero me llama la atención porque en Hechos, cuando hace referencia a este suceso, dice que fue agradable a Dios. ¿No te parece algo interesante esto? ¿No? Ahora, ¿por qué Dios vería como algo agradable a este pequeñito? Cuando tú lees la historia de Moisés, te das cuenta que no es realmente alguien distinto a los demás niños del pueblo. Es un hijo de los hebreos, simplemente. No es una persona común. No es que tuviera algo especial al nacer. Sí era muy bonito, ¿no? Ahorita le vamos a tocar este punto. Era hermoso a sus padres. Tú dices, bueno, es que todos los hijos son hermosos a sus papás, ¿no? Pero no es por eso que fue agradable a Dios, porque entonces imagínate que dijera, este es bonito, me agrada, este no es bonito, no me agrada, ¿no? Entonces no está hablando acerca de eso, pero sí está hablando acerca de que Dios lo vio con agrado. No es que hubiera algo bueno en él, pero Dios lo vio con agrado. Está hablando de una disposición más bien de Dios hacia el niño. ¿Y qué me lleva a pensar? Que no fue un asunto del hombre, sí fue un asunto de Dios, de gracia. Lo vio agradable por gracia. Así como el día de hoy nos ve a ti y a mí, agradables por gracia, porque no tenemos nada bueno, ¿no? Pero así lo vio a este muchachito. Y, ¿sabes? En él vio a un instrumento que Dios quería usar para completar sus planes que tenía para con el pueblo de Israel y para con la humanidad. Pero fue por gracia. Bueno, y creo que simplemente decir que los hijos que Dios nos da, pues también eso, ¿no? O sea, si Dios nos pone el amor hacia ellos, pero es esa gracia que ellos reciben realmente del Señor. Y también es la manera en que Dios nos ve a nosotros, por pura gracia y por amor. Bien, pero también hay otro pasaje que se conecta con este suceso de que lo escondieron 3 meses. En Hebreos 11:23, el famoso pasaje de la fe, dice así: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Esta versión de la Reina Valera no se entiende así como, digamos, muy claramente, pero hay varias versiones como la NBD, y tú dices, ¿cuál es? ¿No es RBD? No, es NBD, Nueva Biblia al Día. En la Nueva Biblia al Día, por ejemplo, lo traduce muy bonito, te invito a que lo veas ahí en tu casita. Pero dice que por la fe los padres escondieron a Moisés. Hace esta aclaración de que los papás tuvieron fe en un momento de dificultad. Estaban persiguiendo a su hijo y ellos confiaron en Dios. Y esa fue una razón primordial por la cual escondieron al bebé. Porque tuvieron confianza en Dios. No tuvieron temor de este hombre que estaba mandando a matar a los niños. Dijeron, vamos a confiar en Dios. Pero aparte, Dios les ayudó porque no es que ellos tuvieran demasiada fe en sí mismos, realmente no. Dios les regaló esta fe, pero aparte hizo a un bebé hermoso, ¿no? Digamos, usó la hermosura de este niño para ayudar a los papás a tomar un paso de fe. Pero como sea, de lo que sí habla el pasaje de Hebreos es que tuvieron confianza en Dios y esto les llevó a no temer de Faraón, a no temer al Faraón, y por eso lo escondieron. Este acto de esconderlo es un acto de fe, pero la fe los llevó a ser valientes porque dijeron, no. O sea, aunque esto signifique ponerme en contra del Faraón, no lo voy a hacer. Y se enfrentaron con valentía ante este suceso.
Una de las cosas que quiero resaltar con esto es que, ¿sabes? El día de hoy son tiempos difíciles. El día de hoy son tiempos pues parecidos en el sentido que son tiempos muy complicados. Pero especialmente me quiero enfocar a las mamis el día de hoy, ¿no? Mamás, el tiempo de hoy es difícil. Mamá, el tiempo de hoy es peligroso, complicado. Sobre todo para ser mamá, para tener hijos y para criar hijos. Es un tiempo sumamente difícil. ¿Y qué necesitamos entonces? ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitamos toda la iglesia, pero en especial las mamás? Fe. Necesitan fe para confiar en Dios en este momento. Y sabes, la fe te lleva a tener un rasgo de carácter muy interesante en este capítulo, que es la valentía. Necesitamos tener valentía. Creo que es muy importante también definir qué es esto de valentía. Es lo que a la luz de este pasaje vemos lo que tuvo Jocabed, ¿no? Y por supuesto también Amram. Pero lo que hicieron fue decir, no, por la fe vamos a guardar al niño, no vamos a entregarlo, ¿no? Pienso por un lado que estos simplemente lo vieron bonito, dijeron, es un regalo de Dios hermoso que Dios nos dio, no podemos entregarlo. Dios nos llamó a la tarea de ser papás, ¿no? Entonces creo que es bueno definir la valentía. No es el concepto contemporáneo que luego tenemos, que se ve mucho en la televisión, como este tipo de empoderamiento. Por favor, mamá, no abraces esas ideas, ¿no? No es eso. De hecho, entre paréntesis, el empoderamiento no es una cosa bíblica. Pero, ¿qué sí significa la valentía en la Biblia? La valentía significa hacer lo correcto, es decir, obrar de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es hacer lo correcto. Pero en medio de situaciones difíciles o peligrosas, sin intentar retirarme. Eso es. En otras palabras, ser obediente a Dios a pesar del riesgo. Entonces, como mamá necesitas eso. Necesitas ser valiente para hacer lo correcto de acuerdo a la palabra de Dios, aunque haya riesgos y dificultades. No es meramente para hacer lo correcto según mi criterio y hacer lo correcto según el criterio de la sociedad, porque si fuera así, bueno, ¿no? Pero esto habla más bien de hacer lo correcto de acuerdo a la palabra de Dios, a lo que Dios enseña en la Biblia. Eso es valentía, proponerte, voy a hacer lo que Dios me dijo que haga como mamá. ¿Qué te ha dicho que hagas como mamá? ¿Qué dice la Biblia acerca de lo que tiene que hacer una mamá? ¿Verdad? Entonces es eso. Entonces es muy importante, necesitas este rasgo de carácter, es un rasgo de carácter. Y Dios lo forja, es algo que Dios hace, ¿no? En cierta manera, a veces ocupa a nuestros propios hijos para forjar en nosotros ese carácter de valentía, ¿no? Eso que te decía, los ves desde bebé, cargaste a tu bebé recién nacido, me imagino, ¿no? Espero. Qué hermosos son, ¿verdad? Y lo cargaste y ¿qué? De repente cambió tu corazón, ¿no? No sé si te pasó. Yo tuve a mis chavos y la primera vez que tuve a Mateo en mis manos fue como, no quería que nada lo tocara y llegas al punto de empezar a pensar cosas como, ¿y si algo le pasa? No, yo lo voy a cuidar. Y te puedes a pensar hasta dónde serías capaz con tal de cuidar a ese bebé. Es precisamente eso. Dios usa esa hermosura natural y el afecto natural como padres para hacer nuestra tarea. Dios nos ayuda en todas esas cosas, ¿no? Pero, entonces necesitas valentía como mamá. Y como iglesia, o sea, estamos hablando a las mamás, pero como iglesia en general, necesitamos valentía en tiempos difíciles para obedecer a Dios, ¿ok? Pero en especial para las mamis, para cuidar a tus hijos. Algo que hizo aquí Jocabed es esconderlo. No estoy diciendo que tengas valentía para esconder a tus hijos del mundo en el que vivimos. No, porque no sería bíblico, ¿no? Pero sí significa que tengas el valor para cuidarlos en medio del mundo en el que vivimos. No es para apartarlos y que nunca les hable nadie que no sea cristiano y que no tenga ningún tipo de influencia, porque estamos en un mundo caído. Pero sí significa
que los cuidemos en medio de este mundo caído. Entonces, como mamá, necesitas entender que tienes una tarea de cuidar a tus hijos. La tarea es de las mamás y de los papás, por supuesto. Pero es nuestra esta tarea. Ajá. Es nuestra. No es la responsabilidad de nadie más. Es nuestra responsabilidad. No es la responsabilidad de una nana o de alguien que me ayuda. Aunque puedo, quizá, si Dios me va guiando a eso, hacer uso de eso. Pero realmente soy yo el responsable. Incluso yo los llevo a la escuela. Puede ser, ¿no? Si Dios te guía a eso, está bien. Pero no son ellos los responsables de la crianza de tus hijos, sino que somos nosotros los responsables de la crianza de nuestros hijos. Nosotros somos los responsables de andar viéndolos y cuidándolos. ¿Me explico? Entonces necesitamos asumir eso, esa responsabilidad del cuidado de nuestros propios hijos. Y se requiere valor para eso. Valor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así como había un rey que quería matar a los niños en esa época, el día de hoy también el mundo y el diablo te van a pedir a tus hijos para que se los entregues y ellos hagan de tus hijos lo que quieran. El día de hoy tenemos una sociedad que te pide a los hijos. Es más, llegamos al punto de que ahora resulta que como papá no puedes educarlos como papá, porque estás entonces faltándoles el respeto o sus derechos. ¿De qué se trata esto? ¿No? La verdad es una cosa totalmente absurda, que va en contra de la voluntad de Dios. Pero en mi punto es, o sea, el mundo te los va a pedir. ¿Qué vamos a hacer ante esta realidad? Lo que quiere hacer el mundo es destruirlos, matarlos. Y no precisamente literalmente, aunque puede ser, pero sí espiritualmente hablando, los quiere alejar de Dios, de la palabra y de Cristo, ¿no? Ahora resulta que ya no lo puedes disciplinar, ¿no? Porque entonces ya vas en contra de los principios éticos y morales de la ciudad. ¿Qué onda con eso? ¿No? La verdad es que está mal eso. Porque la palabra sí nos dice, no, nosotros somos los responsables de disciplinar en amor a nuestros hijos, ¿no? Con la disciplina del Señor y todo esto, pero somos nosotros los responsables de hacerlo. Entonces, sí, el enemigo te va a pedir a tus hijos, ¿no? Que los sueltes, que los permíteme contarte una experiencia dolorosa que escuché. Resulta que era una fiesta, y en esta fiesta, pues evidentemente no eran personas creyentes en el Señor, pero en esta fiesta resulta que estaban todos, ya sabes, en el drink, y estaban de repente los niños ahí corriendo, ¿no? Y los encargaron con una nana, y de repente los papás estaban ya todos, pero bien mal, y los niños, ¿no? Y una persona me contó, es que los vi, y vi a los papás, y vi a los niños, dije, ¿quién los está cuidando? ¿Quién los está atendiendo? Se pegan, ¿y quién los ayuda? Se atoró alguien ahí, ¿y quién va a ayudar? ¿Quién los va a sacar? La nana estaba sentada. O sea, ahora sí que la nana, fine, ¿no? Pero, y los niños haciendo lo que querían. Y de repente me cuenta esta persona, oye, y de repente un niño se metió al baño con una niña. Y tú dices, ¿what? ¿Y dónde están los papás? ¿No? Entonces a lo que voy es que el mundo te los va a pedir, ¿no? Y si tú le cedes tantito al mundo, y si tú le cedes tantito al diablo, te los va a quitar. Necesitas, en serio, tener la mente con esta idea de que el mundo sí está oponiéndose a eso, a la crianza y el cuidado de los niños. ¿Por qué? Porque los niños pueden ser un instrumento que Dios ocupe. Y eso al diablo, no. O sea, él quiere el poder y el reino para él mismo. Y si él, en su obstinación, él quiere destruirlos desde chicos, él lo va a intentar hacer. Y lo puede hacer de muchas maneras, ¿no? Que les pasen accidentes, cosas desafortunadas, ¿no? Y todo por un descuido, ¿no?, de nosotros. Es que tengamos esa responsabilidad como mamás, como papás. Pero es eso, la importancia de por qué ser valientes para criar y para asumir la responsabilidad como papás. Ahora, ¿cuándo hacerlo? ¿Cuándo cuidarlos? Pues desde la concepción. No estoy diciendo desde que diste a luz,
sino desde la concepción. Y esto está muy interesante, ¿no? Porque, ¿sabes? La Biblia sí establece esta realidad de que la vida comienza desde la concepción, no desde el nacimiento. Entonces, si todavía tienes debates en tu corazón, la Biblia lo enseña muy claro. Eres mamá desde que concibes a tu bebé. Puede tener un día de concepción, puede tener horas de concepción, no importa, eres mamá, ¿sabes? Y desde el momento en que concibes a un hijo, lo tienes que cuidar. Es así, ¿sales? Y eso está muy interesante porque el día de hoy la cantidad de abortos es la mayor cantidad de muertes en el mundo. Ni el COVID, ni el SIDA, ni el cáncer. Es el aborto lo que mata más niños. ¿Quién está detrás de todo esto? El diablo. Entonces necesitamos entender que tengo que cuidar a mis hijos desde ese momento. Ahora, este es un tema muy delicado. Hay casos, ¿no?, que creo que podrían necesitar consejería personal. Así es que si tienes dudas al respecto, toma la consejería y entonces podríamos a lo mejor servirte de una manera más específica, ¿no? Pero sí, ¿no?, es una de las cosas que hizo Jocabed, cuidarlo, y lo escondió, lo cuidó, lo guardó. ¿Y cómo tener este rasgo de carácter, de valentía que me lleva a cuidar a mis niños? Pues estamos hablando que la fe es lo que produjo en esta familia el valor para hacerlo. ¿Qué necesito tener como mamá? Fe. Bueno, yo no, pero como papá, pero tú sí, como papá, fe. ¿En qué? En el Evangelio, en Cristo, en su palabra. Confianza, tu confianza puesta en la palabra de Dios. Eso necesitas hacer. Y para eso necesitas estar arraigada en la palabra de Dios, agarrada de la palabra de Dios, porque si no te agarras de la palabra de Dios, entonces cuando llegue el mundo a decirte, ven para acá, tráemelos para acá, yo te los cuido, tú vas a estar firme, no vas a ni siquiera saber qué es lo que tienes que hacer. Tienes que estar en la palabra para poder entonces ser valiente. Entonces, para hacer lo correcto de acuerdo a la palabra, necesitas la palabra. ¿Estás de acuerdo? En situaciones difíciles o peligrosas. Bien, pero voy ahora al verso número 3. Dice así: pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Bueno, aquí en Éxodo hace énfasis en que Jocabed fue quien hizo el arca de madera, ¿no? En Hebreos habla de que los papás tuvieron fe y los dos pues rescataron al muchachillo, ¿no? Pero aquí explica en Éxodo que fue la mamá. Y ella hizo un arquilla, dice aquí. Una arquilla significa una arquita de madera, así como el arca de Noé. ¿Te suena, verdad? Al arca de Noé. Dice que hizo una arquilla y la calafateó con brea y asfalto. Es exactamente la forma en cómo se hizo el arca de Noé en Génesis. Y es exactamente lo que está haciendo esta mamá. Era algo muy común en Egipto, pues la construcción de barcos. Ellos sabían cómo hacer estas cosas, ¿no? Entonces lo que hace es esto, ¿no? Hace un arca de madera y mete ahí su hijo. Ahora, te decía, el propósito del arca de Noé era salvar a las personas del diluvio, ¿no? Ahora la mamá está haciendo exactamente lo mismo. El propósito es salvar a su hijo de toda esta tempestad que viene. Entonces yo no veo que esta mujer esté haciendo esto por miedo, o lo está haciendo porque ya no soporta a su hijo, o porque no lo aguanta y se quiere deshacer de él y lo abandona, sino más bien es un acto de valentía, de fe, que está haciendo que esta mujer simplemente intente salvar a su hijo. Y si lo vemos, si lo analizamos, no tenía otra opción, ¿estás de acuerdo? O sea, tienes a tu hijo en una comunidad, pues no es un pueblo demasiado grande, y está el niño gritando, ¿no? A las 3 de la mañana, porque pues no les puede decir, oye, silencio, porque te van a agarrar. O sea, no le puede decir eso, sí, ¿no? Sí. Simplemente los bebés lloran, y lloran durísimo, ¿sí o no? Pregúntale a tus vecinos, o si tú eres vecino, sabes que lloran los bebés. Y no te dejan dormir, y ahí hay un bebé. Entonces, creció Moisés, empezó a llorar muy fuerte, obviamente todos se iban a dar cuenta y lo iban a matar. Entonces, ya no había de otro. Yo imagino que ya estaba en un punto que a lo mejor hasta en la puerta estaban ya. Jocabed, tú tienes un bebé, sácalo.
y no sabía qué hacer. Entonces ya no pudo ocultarlo más, hizo el arca, lo metió ahí y confió en Dios. Lo dejó en manos de Dios. Pero es la única cosa que podía hacer. Si ella no lo hacía, iban a entrar a su casa y lo iban a matar. Pero si lo hacía, había una probabilidad de que el niño sobreviviera. ¿Cuál de las dos opciones hubieras escogido? Definitivamente que hubiera escogido decir, no, pues lo meto ahí, que Dios me ayude y que Dios lo cuide. Es un acto de fe realmente, y es muy, pero muy valiente, porque está arriesgando su vida por el bebé. O sea, si se meten y escuchan al bebé, van a matar a ella. O sea, ella está exponiendo su vida por el bebé. Por eso yo digo, esto no es un acto de cobardía ni de abandono, es un acto de valentía y de fe. Entonces yo creo que esto nos lleva a otro principio, ¿no? Al principio de, hey, ¿sabes? Es muy fácil abandonar a los chicos, deshacerse de esta responsabilidad. Tal vez no un abandono literal, aunque puede ser, ¿no? Conocemos casos en los que el hijo vive con la tía o con la abuelita, ¿no? O eso si bien le va, ¿no? Porque a veces quién sabe con quién. Pero, en mi casa yo podría estar en mi casa y abandonar a mis hijos y no atenderlos y no cuidarlos, ¿verdad? Entonces esto más bien eso no es lo que está enseñando, lo que está diciendo es lo contrario. Hay veces en que por los peligros y las dificultades no te queda otra más que decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? No sé qué hacer. Voy a intentar hacer lo posible por rescatar a mis niños. Y pienso esto, necesitas ser valiente para salvar a tus hijos. Necesitas ser valiente para salvar a tus hijos. Y meterlos al arca. ¿A qué me refiero con esto? De una manera simple, así. Predícales el evangelio. Entonces, ser valiente para que en vez de dárselos al enemigo y al mundo que te lo está pidiendo, más bien seas valiente para tomar esa responsabilidad, para cuidarlos, para protegerlos, para servirles y para enseñarles el evangelio y la Biblia y la palabra. Porque esa es la manera en que van a poder ser salvos. Necesitas eso, ser valiente para eso. El arca de Noé y esta arca son un tipo de la muerte de Cristo en el madero y de su resurrección, ¿no? Y de cómo cuando Noé salió del arca, entonces era una nueva vida, y de igual manera cuando uno cree en Cristo, es una nueva vida. Pero uno como papá o como mamá necesita uno ser valiente para eso. Necesita valentía para agarrar tu Biblia y leérsela a tus hijos. Necesita valentía para criar a tus hijos de acuerdo a los principios bíblicos. Se necesita valor, ¿no? Y no solamente por las barreras personales, sino por la oposición de las personas. Muchas personas no van a estar de acuerdo. Yo creo que cuando leemos este texto, de repente decimos, ¿qué? Yo se lo conté a mi hijo y en la semana, y me dice, no, Jocabet, no lo hagas, ¿no? No lo dejes ahí en los juncos, ¿no? ¿Cómo es posible que lo abandones? Y me puse a pensar, es que sí, a lo mejor a los ojos de muchas personas, y luego yo mismo lo he pensado, ¿que no lo está abandonando? No. Pero me hace pensar que cuando tú eres valiente y le quieres predicar a tus hijos e instruirlos de acuerdo a la palabra, mucha gente no va a entenderlo. O sea, van a pensar, ¿qué te pasa? ¿Cómo que les estás metiendo esas cosas en su cerebro? ¿No? ¿Cómo es posible que ya los metiste a esa religión? Y cosas así. No van a poder entenderlo. No van a poder entenderlo. Y te van a ver probablemente como un bicho raro. Y necesitas valor para enfrentar esas críticas. Ajá. Eso. Y pues sí. A lo mejor nadie entendió a Jocabed en aquel tiempo. Pero Dios sí. Dios veía lo que había en su corazón. Entonces, enfoquémonos en eso. Bueno, y te decía, meterlos al arca, te digo, no van a pensar bien, pero necesitas valentía. Bueno, vamos a continuar entonces con el pasaje en el verso número 4. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería.
¿De quién está hablando? De María, que también es conocida como Miriam en el hebreo, ¿no? Como sea. Pero es ella, la hermana de Moisés. Entonces se entiende que María era hermana mayor de Moisés, ¿no? Bueno, entonces esta hermana de Moisés se puso a lo lejos mientras veía a lo mejor que la arquilla se iba ahí flotando en el río, y aparte es el río Nilo, ¿no? Es el río, ahí se va. Y dice, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Quiero decirte una cosa, así bien práctica. Instruye a tus hijos en la palabra de Dios, mételos al arca, y puede ser que a veces también lloren tus hijos. O sea, ¿por qué lo pienso? Porque a veces, no sé si te ha pasado que no les gusta que les leas sus historias. Y es como, no quiero. Pero uno es como, pero es que es lo que necesitas, mi chavo, ¿no? Tú no lo sabes, ¿no? O a veces los dejas en la escuelita, ¿no? Y, o sea, es difícil, ¿verdad? La situación. Pero tal vez ellos no lo entiendan, pero como uno como papá sí sabe, es lo mejor que puede hacer por ellos. Bueno, pero dice entonces que lo que le pasó al niño que fue algo muy providencial de Dios, ¿no? La arquilla pues flotó y llegó precisamente, y no fue una casualidad, sino que Dios estuvo en control de todo eso. El arca llegó a la casa de la hija del faraón. O sea, el faraón es el que estaba asesinando a los niños, y llegó en la casa de la hija. Entonces, pero es bien interesante lo que hace la hija. La hija ve al niño, ¿no? Lo toma, abre la arquilla y ve que el niño estaba llorando, pero pasó algo interesantísimo en su corazón. Dice en el verso número 6, tuvo compasión del niño. Dios tocó el corazón de la hija del faraón. Si no hubiera tocado el corazón de la hija del faraón, esta mujer agarra y dice, papá, aquí hay uno de estos niños, ¿no? Y lo matan. Pero Dios tocó el corazón de esta mujer, y lo que hizo esta mujer, lo vio, dice, este es de los hebreos, no sé, parecía egipcio, parecía hebreo. Este es de los hebreos. Y entonces, ¿qué hace en el verso 7? Entonces su hermana, o sea, María, dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó ¿a quién? A la madre del niño, ¿no? Qué increíble historia. A la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Impresionante. Dice, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. La palabra Moisés significa eso, sacado de las aguas. Entonces, bueno, vemos varias cosas también ahora en la hija de Faraón, que aunque ella no es la mamá sanguínea, ¿cómo se dice? Eso, ¿no? De carne y sangre, lo prohijó. Ajá, y se convirtió en mamá, y ahora resulta que la hija de Faraón es un ejemplo de la maternidad también. Qué interesante, porque hay varias cosas que hablar de esto, pero una de esas cosas es que, ¿sabes? Una de las cosas que Dios hace en los corazones de las mamás para poder atender a sus hijos es la compasión por sus hijos. El hecho de verlos y que tú en tu corazón eso te mueva a misericordia, y de ver que es un pobre niño indefenso que no puede hacer nada para valerse solo. Eso es lo que te lleva a decir, le tengo que dar su lechita, le tengo que cambiar su pañalito, y le tengo que bañar, y lo tengo que educar, y lo tengo que criar y cuidar y enseñar, porque no puede. Me encanta eso. ¿Cómo Dios hace esto de una manera tan natural? Pero es Dios el que lo hace. Yo quiero que te des cuenta de lo frágil que son los niños y del cuidado que necesitan de un padre y de una madre. Entonces, ¿sabes? Espero que esto nos mueva a misericordia, ¿no? Para poder ver esa necesidad de suplirla, porque a veces es como, ay, otra vez contigo, ya sabes, ¿no? Esas batallas que luego existen, ¿no?
Y no solamente como mamá, los hermanos es así de, ay, no, por favor, otra vez ya empezó con sus berrinches. Y así el papá igual, hacemos lo mismo, respondemos igual. Pero simplemente pensar en esto, ¿a poco no te mueve a compasión? ¿No? Dios ha puesto eso en nuestros corazones como papás. Deja que esa compasión crezca en tu vida, ¿no? Déjale al Señor que haga esta obra de compasión en tu vida. Mira a tus hijos con misericordia. Pero también dice aquí que lo adoptó cuando no era suyo. Eso está súper interesante porque yo sé. Hay casos en los que hay hijos adoptivos y literal, si adoptas a alguien, pues oye, también es un hijo, ¿ok? Pero increíble porque aunque tengas hijos de sangre, consanguíneos, ¿sabes qué? La Biblia nos explica que realmente no son tus hijos, ¿sabes? O sea, sí los tuviste, pero no son tuyos. Esas almas le pertenecen a Dios. Esas almas realmente son de Dios. Y sí, un día tú y yo vamos a morir, pero esas almas son de Dios. Entonces, en ese sentido, sí, los tenemos, los criamos, pero son del Señor. Y, por lo tanto, ¿no? Es eso, son tuyos, Señor. ¿Cómo vamos a criar a un niño que es de Dios? Esa alma le pertenece a Dios, ese cuerpo le pertenece a Dios. ¿No? Es la responsabilidad que tenemos como padres. Y ahora otra cosa, ¿no?, que vemos aquí también es que providencial que la hermana de Moisés está vigilando el arca, que llega y le dice a la hija de Faraón, ¿no quieres que te lo cuide María? Es increíble, ¿no? Pero más increíble todavía que la hija de Faraón diga, sí. Yo creo que por el miedo, o sea, agarras un bebé y ya no, nada más te tiemblan las piernitas y ¿qué hago? Es lo primero que me pasó a mí cuando tuve a mi Mateo. ¿Y ahora qué hago? O sea, ¿qué hago? ¿Lo cargo? ¿Lo abrazo? ¿Qué hago? No sabía ni qué hacer. Pues abrázalo, ¿no? Pero probablemente esta mamá no sabía nada. Y yo, ¿sabes qué? Quiero que sepas que a lo mejor como mamá, a lo mejor no sabes muchas cosas, cómo criar a tus hijos, ¿no? Pero Dios va a providencialmente darte siempre las respuestas, ¿no? Es una cosa que tenemos que entender. Nadie nace siendo un padre o una madre, ¿no? Y Dios te va a ir capacitando poco a poco para que lo hagas. Y te va a proveer de todas las cosas necesarias. Uh-huh. Ahora, evidentemente esta mujer no está dando a María como una nana, ¿no? Bueno, ella no podía darle de comer, ¿no? Porque ella no estaba lactando. Pero María sí. Entonces se lo dio a una nodriza, que era algo muy común en aquel tiempo, ¿no? Pero está cuidando de este niño como si fuera suyo. Ese es el punto de esta mujer, de la hija de Faraón. Entonces no está hablando tampoco de un abandono o algo así, ¿no? Sino de un cuidado especial con este niño, aunque era un hijo de los hebreos, de sus enemigos. Qué loco. Bueno, y también lo que vemos es que la mamá, pues María, pues resulta que Dios se lo regresa. Que sí veo una recompensa de Dios, ¿verdad? Dios, al haber confiado en él y haber sido valiente, Dios vio eso y le dio una recompensa, le devolvió a su hijo. Yo creo que esto debe animarnos también mucho, que si tú confías en Cristo, eres valiente para criarlo en la palabra de Dios, lo encaminas, sigues ahí con él, va a haber recompensas, ¿sabes? No sabemos exactamente qué va a decidir el niño cuando crezca, porque evidentemente el niño también va a tener que tomar una decisión, pero a ti Dios te va a recompensar. Eso sí. Hay muchas maneras en las que podría recompensarte. Una de ellas es dándote a tu hijo de vuelta, es decir, que cuando crezca él decida por Cristo y ahora no solamente tienes un hijo consanguíneo, ahora tienes un hijo de Dios en tu casa. Date cuenta qué valioso es eso, porque a través de esos hijos es como Dios puede seguir haciendo su obra en el mundo el día de hoy. El mundo el día de hoy dice, deséchalo, menos población, mejor, o así que menos, perdón por la expresión, pero ya sabes cuál expresión es. Entre menos burros más solotes, pero digo en sentido. Pero es lo que piensa el mundo, ¿estás de acuerdo? Y hay planes de evitar la sobrepoblación mundial y todo ese tipo de cosas que van totalmente en contra de la voluntad de Dios.
Dios quiere que si tenemos hijos, que está padre, eso es una bendición, es un regalo de Dios, puedan ser ellos más adelante instrumentos de Dios para propagar el Evangelio, para predicar de Cristo. Son flechas. Vamos al Salmo 127. El Salmo 127 dice: he aquí herencia de Jehová son los niños. Son un regalo de Dios, lo que es este versículo. Los niños son un regalo, herencia de Jehová. En estos pasajes dice, cuando Dios te da un hijo es porque Dios te premió, ¿no? Te dio un premio. Entonces, los hijos son una bendición, es un regalo de Dios. Dice ahí, cosa de estima el fruto del vientre. Es algo sumamente valioso, de estima el fruto del vientre. Y dice en el verso 4, como saetas en manos ¿de quién? Del valiente. Y hoy es día de las mamis, o sea, de las valientes, ¿verdad? Como flechas en manos de las mujeres valientes y también de los papis valientes. Dice, así son los hijos habidos en la juventud. A lo mejor dices, pues por eso entonces me cuesta trabajo, porque no los tuve de joven. Pero sí, ¿sabes? Son un regalo hermoso y precioso de Dios. Y son instrumentos, esas flechas que vas a simplemente dirigirlas, sacarles filo, las vas a dirigir y en un momento las vas a soltar para que Dios haga su propósito con ellos. Y es lo que vemos aquí también. Porque después de que María lo tomó y lo cuidó y lo crió, porque le tenía que dar su leche y cuidados de bebé, hubo un momento ahí en el verso número 10, que cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón. Y es este punto. Hay un momento en cuando tú puedes enseñarles la palabra y criarlos en la palabra, pero hay un momento en el que vas a tener que soltarlos. Y así tal cual como flecha. Yo espero que des en el blanco y ahí te va. ¡Bum! Y lo sueltas y se lo entregas al Señor para que Él tome sus propias decisiones, su propio camino, pero tú lo estuviste criando en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, esa es tu tarea, ¿no? No es forzarlos a que crean en el Evangelio, es dirigirlos para que den en el blanco precisamente. Ajá. Y sí, la madre, que es Jocabed, pues se lo entregó a la hija de Faraón y ya, se volvió como uno de los egipcios y más adelante hay un propósito en todo esto. Y bueno, ya terminamos el día de hoy, pero entonces creo que hay muchas instrucciones para las mamis, pero si puedo solamente terminarlo con esta frase es: una mujer de fe, una mujer valiente. Ten fe en el Señor, abraza la palabra, confía que el Señor puede ocupar a tus hijos. Ve que todo el esfuerzo que haces no va a ser echado en saco roto. Va a haber una recompensa para ti y va a haber un gran beneficio para tus chicos, ¿no? Toma la responsabilidad de tus hijos y sabes, el Señor te ama. El Señor te ama un buen porque te ha dado en tus manos algo que no merecemos. Y es la gran oportunidad, aprovéchala. Un día los hijos se van a ir, ¿no? Entonces es por un ratito nada más. Aprovéchalos, disfrútalos, agradécele al Señor, ¿vale? Oramos. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Queremos darte gracias por todas las cosas que nos hablas a través de este bello ejemplo de los papás de Moisés. Te pedimos que nos ayudes a seguirlo como iglesia y a las mamis, Señor. Especialmente, por favor, te rogamos esta mañana, llénalas de tu espíritu, llénalas de tu palabra, ayúdalas a ser mujeres de fe, mujeres valientes, que pues luchen por sus hijos, que puedan criarlos en tu palabra. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.